están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hace tiempo que ya se viene hablando en Chile y en el mundo sobre la importancia del desarrollo de las competencias socioemocionales para los estudiantes, para que ellos sean más exitosos en sus desafíos presentes y futuros. Más diseñó un método para medir estas competencias. ¿Quieres saber cómo funciona? Antes de empezar la entrevista de hoy, veamos el siguiente video. ¿Qué es el barómetro AMA+? Es una evaluación de autorreporte que mide el aprendizaje socioemocional en contextos educativos, el cual puede ser aplicado a estudiantes, funcionarios y familias. ¿Cuál es el paso a paso de la medición? Te reunirás con nuestro equipo para definir el objetivo y propósito de la medición, para así diseñar un instrumento de acuerdo con tus necesidades. Luego, te enviaremos un enlace o código QR que podrás compartir con los participantes de la medición. Pueden acceder a él a través de sus dispositivos electrónicos, como celulares, tablets o computadoras. ¿Qué veré en el enlace o QR? El link o QR compartido te permitirá ingresar a la encuesta. Recuerda que los datos registrados son confidenciales y no se pedirán nombres de los participantes. ¿Cómo veo los resultados? Después de aplicar el instrumento en el establecimiento educativo, elaboraremos un reporte en Power BI, el cual será entregado junto a un informe de resultados. Para visualizar los resultados del reporte, te entregaremos un link con usuario y contraseña, con los cuales podrás ingresar. Una vez ingreses, visualizarás información del reporte, su objetivo y un índice de navegación en el que podrás explorar cada área. Al dar clic en cada uno de los botones, encontrarás los resultados de estudiantes, funcionarios y familias. Asimismo, encontrarás más información sobre el barómetro AMA+. ¿Cómo puede ayudar la medición en mi labor educativa? Los resultados darán una base sólida al equipo directivo o gestión, impulsándolo a tomar decisiones y diseñar estrategias efectivas de desarrollo socioemocional en el entorno educativo. Vamos a conversar del tema con Alejandra Ibieta Illanes, fundadora y presidenta del directorio, y a Alejandra Buceta Bianco, fundadora y directora ejecutiva, ambas de la Fundación AMA+. ¿Cómo están, chicas? Un gusto de saludarlos tanto tiempo. Hola, Miriam, sí, mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar aquí contigo para compartir este tema. Oye, preséntense ustedes, porque ¿cuál de las dos Alejandras son? Yo soy Alejandra Buceta. Hasta los apellidos te parecen. Perfecto, sí. Y por lo tanto... Yo soy Alejandra Ibieta, un gusto, muy buenos días. Aquí felices de estar compartiendo con ustedes. Oye, pero es que es muy bueno todo esto. A ver, vamos a tener que partir, ustedes se van a ir repartiendo las respuestas porque tengo muchísimas preguntas. Partamos por, a ver, ¿qué es el aprendizaje socioemocional? Para partir bien de cero. Si alguien me lo puede decir así como en breve y en fácil. Sí, en breve y en fácil, me encanta la pregunta porque suena medio abstracto y lejano. Pero el aprendizaje socioemocional es ese aprendizaje que nos permite relacionarnos mejor, cada vez mejor, con nosotros mismos, con los demás y con nuestro mundo, con nuestro ambiente. Entonces, es ese aprendizaje que nos permite tomar decisiones éticas, decisiones responsables, cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás. Todo eso que involucra como el desarrollo personal y social, o habilidades blandas, hay como muchos otros conceptos que se pueden asociar al aprendizaje socioemocional y por ende tiene mucho impacto en las relaciones, en la convivencia en las escuelas y también en el propio desempeño, si yo soy capaz de regularme, soy capaz de tomar buenas decisiones para mi vida, voy a perseverar en mis metas, voy a tener metas, primero que nada, perseverar en ellas. Entonces es realmente un aprendizaje muy, muy importante para un buen desempeño en la vida, para que seamos felices y tengamos buenas relaciones. Oye, y según entonces la última parte de tu respuesta de ahora recién,
¿cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos esas habilidades, que tenemos esa condición, ¿no? De socioemocional, las habilidades blandas, como también le llama la gente? ¿Cómo podemos saber? Bueno, el aprendizaje socioemocional, yo quería complementar un poco con la Ale, está ocurriendo en todo momento, ¿ya? Es un aprendizaje permanente porque los niños, las niñas, los adolescentes, y en realidad todos nosotros, en todas nuestras interacciones con las personas, con el mundo y con nosotros mismos, como decía la Ale, tiene un componente intrapersonal, interpersonal, vamos aprendiendo cómo es relacionarse. Por ejemplo, si un niño en su casa recibe cariño, afecto, por ejemplo, obviamente ese niño está aprendiendo que relacionarse implica darse cariño. Si por el contrario un niño recibe gritos, castigos, está aprendiendo que esa es la forma correcta de relacionarse, por ponerlo como muy en sencillo. Entonces es un aprendizaje como no formal actualmente, sino que está oculta, ¿no es cierto?, tanto en las familias como en la escuela. ¿Y cómo nos damos cuenta? A través de lo que ocurre en el ambiente, ya sea escolar o en la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionan los niños, por ejemplo, si tienen tolerancia a la frustración, si son capaces de regular sus emociones cuando sienten emociones intensas, si se relacionan bien con las personas, en la convivencia escolar? ¿No es cierto que estamos viendo en las noticias, hay harta noticia de que la convivencia escolar está muy difícil? Bueno, todo lo que pasó después de la pandemia y que muchas escuelas están relatando, ¿no es cierto?, que los niños vienen con pocas habilidades socioemocionales, se dan cuenta por los comportamientos, finalmente. Ahí nos podemos dar cuenta de que hay un buen aprendizaje socioemocional o si a lo mejor hay alguna carencia o hay algo que mejorar. Oye, pero últimamente yo no sé si a lo mejor voy a cometer no sé, una cosa terrible al decir esto, pero como que últimamente muchas cosas se las le echamos la culpa a la pandemia. Como que ahí, no, es que la pandemia nos dejó así, no, es que en la pandemia estamos con, no sé, con problemas de salud mental muy heavy, muy grave, etcétera. Ustedes desarrollaron este método por alguna razón, lo vienen desarrollando desde antes de la pandemia. No creo que ahora, hace 3, 4, 5 meses o un año más o menos, se hayan dedicado a esto. Entonces, me gustaría saber sobre este proyecto que ustedes armaron, ¿cómo se mide? Porque de alguna manera es un poco autoevaluativo, lo que vimos nosotros recién en el video, ¿no? Exacto. Efectivamente, bueno, lo que tú dices, efectivamente, le echamos la culpa a todo, a la pandemia. Y para nosotros, por lo menos, vemos la pandemia como una gran oportunidad, porque vino a poner sobre la mesa un tema que estaba pendiente, una tarea que estaba pendiente en el sistema educativo, que es lo socioemocional, que es este ambiente emocional seguro, no solo la sala segura en términos físicos, sino la sala segura desde lo emocional, desde lo socioemocional. Y entonces, desde esa perspectiva, la pandemia evidenció esa carencia que ya había antes, pero sí tenemos que reconocer que el aislamiento que se produjo en la pandemia, durante la época de pandemia, produjo un detrimento de estas capacidades, porque lo que no se usa se pierde, ¿no es cierto? El cerebro es plástico, el cerebro puede mejorar, pero también puede retroceder. Si nosotros no usamos ciertos circuitos, si no hacemos ciertas cosas, si no las practicamos, se van perdiendo ciertas capacidades. Entonces los niños, al estar aislados, al tener poco contacto social, al poder hacer poco ejercicio, al tener miedo, que el miedo creo que fue el peor de los venenos, digamos, se fueron como guardando en un cajón todas esas capacidades. Entonces al volver a la escuela hubo que volver a entrenar esas capacidades. Entonces no es solo echarle la culpa como por buscar un culpable, sino que efectivamente hizo su tarea la pandemia. Ahora, respecto a cómo se mide, sí, nosotros tenemos un instrumento de autorreporte, que significa que le preguntamos a las personas, que pueden ser los niños o los profesores, los funcionarios o a las familias, depende quién quiera contestar, y se les pregunta su percepción sobre su desempeño. Es,
¿cuánto puedes realizar esto? ¿Cuán fácil te resulta identificar tus emociones? ¿Cuánto puedes poner en palabras lo que sientes? Como es un autorreporte, lo hacemos de esa manera. Y ahí de esa forma podemos determinar el estado, el nivel de logro de cursos o colegios o niveles, ciclos, dependiendo de lo que el colegio le interese saber, para poder, no para quedarse con el dato, sino que para después poder usar esos datos para planes de acción, planes de mejora y lograr los objetivos. Oye, Alejandra, la otra Alejandra, digo, le quiero preguntar, cuéntame, a ver, este proyecto ustedes lo vienen realizando ¿desde cuándo? ¿Cuánto se demoraron? ¿Cuántas personas trabajaron en él? Porque me imagino que hay mucho de su experiencia, ¿no? Ustedes tienen años en este tema. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo ya, que estuvieron en el canal, incluso en algún momento en una entrevista. ¿Cuánto tiempo se demoraron? ¿Cuántas personas trabajaron? ¿Cuál es la expertise que hay detrás? Me gustaría saber eso antes de que entráramos después a ver el tema de cómo se aplica. Mira, Miriam, qué buena tu pregunta porque este ha sido un recorrido muy largo de mucho trabajo con un tremendo equipo que se ha ido agrandando a lo largo del tiempo. Nosotros, cuando partió la fundación, no teníamos considerada la medición socioemocional, pero somos muy estudiosas y queríamos entregar a las comunidades escolares conocimientos que pudieran llevar a la práctica, pero que estuvieran sustentados en evidencia, que sabemos que funciona, porque el aprendizaje socioemocional, como tú hablaste antes, este gran concepto, es algo que lleva muchos años de investigación, ya por lo menos hace más de 3 décadas, que no en Chile, sino que a nivel internacional, hay mucha investigación, hay mucha evidencia de qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, para lograr desarrollar mayores competencias socioemocionales en los niños, en las niñas y también en los adultos. Y uno de esos aspectos que apareció cuando nosotros empezamos a investigar un poco más qué es lo que funciona, uno de esos aspectos y que se le da mucha importancia es el poder medir. Porque este aprendizaje, al igual que cualquier otro aprendizaje, pongamos lenguaje, matemática, si no lo medimos, no podemos saber si estamos progresando o no. Por supuesto que es otro tipo de medición, aquí no se va a poner nota por el aprendizaje socioemocional, no es ese el concepto, pero para las personas que están buscando desarrollar el aprendizaje socioemocional, desarrollar competencias socioemocionales, si no tenemos una forma de medir eso, que no es fácil, es complejo, pero si no lo podemos medir, ¿cómo sabremos que estamos avanzando? Entonces, era muy importante desarrollar un instrumento para que las comunidades escolares, las escuelas, tuvieran una forma de darse cuenta de si están progresando o no. Entonces, así fue naciendo el desarrollo de este instrumento, también con mucha investigación detrás, y de hecho hoy día estamos completando un proceso de validación externa que está haciendo un ente externo. Nos está validando el instrumento con un trabajo enorme detrás de un tremendo equipo, porque construir instrumentos de este tipo es bastante complejo. Como te decía, no es hacer una prueba y poner una nota. Son constructos como psicológicos, entonces tiene sus complejidades, pero como te digo, hemos estudiado muchísimo el tema y los primeros análisis del instrumento reportan que ha sido un instrumento muy bien construido y que está funcionando súper bien. ¿Y cómo inventaron las preguntas, por decirte? ¿Cómo fueron elaborando? Obviamente cuéntanos así como a grandes rasgos, ¿no? Pero ¿cómo fueron elaborando? ¿Cuáles eran las preguntas y cuál era el orden a lo mejor en el que se hacían estas preguntas? Porque también creo yo que es importante, ¿no es cierto? Para poder llegar a este instrumento que ustedes me gustaría que abordaran después un poquito también en cómo llega a los colegios, porque esto específicamente va para los colegios, ¿no es cierto? Si bien desde chiquititos, supongo, hasta los de cuarto medio, que ya no son nada chiquititos, pero me imagino que puede ser aplicado también a adultos, ¿no?
Cuéntame un poquito, Alejandra, cualquiera de las dos. Sí, puede ser aplicado a adultos. Ahora, no se puede aplicar a tan chiquititos porque hay un tema práctico de por medio que no tienen Ah, lectoescritura. perfecto. Entonces, nosotros lo aplicamos desde cuarto hacia arriba. Podría ser tercero básico, pero requiere también una comprensión, una fluidez en la lectura, porque si no se demorarían, no sé, muchísimos minutos en el instrumento y ya ahí pasa otro tema que no, ya se aburren y se cansan. Entonces, desde cuarto hacia arriba, el instrumento funciona muy bien, porque tampoco está indicado leer las preguntas, o sea, porque ahí pudiera haber un sesgo del adulto en la forma de leer la pregunta, podría inducir a la respuesta, entonces ahí hay que cuidar esa parte. El cómo surgieron las preguntas, qué preguntas elegir, el orden y todo eso justamente es parte de todo el estudio que indica la Ale que estuvimos haciendo en este tiempo, de leer los marcos teóricos, de revisar otros instrumentos que existen que miden constructos iguales o constructos parecidos. Hemos revisado instrumentos nacionales, internacionales, o sea, con muchos instrumentos, y hemos ido seleccionando preguntas que calzan obviamente con el marco teórico, efectivamente, pero también con nuestra forma de preguntar, con nuestra forma de intervenir, que nosotros tenemos una mirada apreciativa, siempre intentamos rescatar las fortalezas, rescatar los recursos, que las personas pongan el foco en los recursos y no tanto en las debilidades. Entonces también hemos seleccionado y redactado las preguntas de manera tal que las personas al leerlo también puedan poner el foco en sus fortalezas y no solo en las cosas que les salen mal o les resultan difíciles. Así que Oye, eso es re importante. A ver, el, todos estos instrumentos, como les llaman ustedes, sirven para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Y siempre en muchas otras cosas, no los estoy acusando a ustedes, pero en muchas cosas nos pasamos en las estadísticas y pasamos viendo que, a ver, aquí hay que solucionar esto, aquí nos dimos cuenta que está esto más arriba, esto más abajo y debería ser al revés. Pero nunca llegamos a la segunda parte, o por lo menos en eso me da la impresión de que estamos a lo mejor falentes en este momento. ¿Qué pasa con el colegio? Incluyo con ustedes y dice, a ver, yo quiero que me ayuden con esta cuestión y vamos a hacer este diagnóstico. Pero ¿dónde viene la solución? ¿Cómo viene el proyecto después? ¿Qué sigue de ahí en adelante? ¿Cómo se elabora? Porque si bien es cierto, hay educadores de por medio, ¿no? Están los profesores, me imagino que incluye a todo el grupo escolar, digamos, con apoderados, con papás, mamás, etcétera. Pero, ¿y después cómo siguen? Porque no siempre los profesores tienen las habilidades como para continuar ellos por su cuenta. ¿Ustedes los apoyan? Sí. Como te decía antes, Miriam, nos dimos cuenta que la medición era algo importante, pero no es lo único. Para mejorar en el aprendizaje socioemocional hay que hacer varias cosas. Y yo diría que una de las cosas, por supuesto, que los datos ayudan siempre y cuando sepas usar los datos. Y ahí podemos decir que efectivamente a veces hay brechas entre el dato y la práctica escolar. Como dices tú, nos quedamos en los datos, pero el dato por sí solo no va a mejorar nada. Entonces, el dato hay que utilizarlo para hacer procesos de mejora. Y yo te diría que una de las cosas más importantes en las cuales nosotros asesoramos a las comunidades escolares es, y quizás un punto fundamental y que también está corroborado por las investigaciones, las escuelas tienen que planificar el aprendizaje socioemocional, igual como planifican el aprendizaje académico. Esto no puede quedar al azar, porque a veces podemos caer, o muchas veces se cae, en hacer acciones, como a realizar muchas acciones que tienen como el tinte socioemocional y que pueden ser muy buenas acciones, pero no están planificadas, no están coherentemente hechas, no se sistematizan prácticas. Entonces, para mejorar en aprendizaje socioemocional, si yo quiero mejorar esos números, tengo que planificar, tengo que invertir tiempo y recursos para hacer un plan. Y los datos me ayudan a saber hacia dónde tengo que orientar mi plan.
Perfecto. Pero no me dicen lo que tengo que hacer. Claro, exactamente. Entonces, mi pregunta va hacia ¿qué pasa con el colegio después? Llegó a su diagnóstico, dice, mira, estamos pésimos, ponte tú, no sé, estamos malísimos, pero hay que mejorar. ¿Cómo hay que mejorar? ¿Quién ayuda? ¿Quién mejora? ¿Quién dice, mira, a ver, juntémonos, hagamos tales ejercicios, esto hay que hacerlo, por ejemplo, no solamente en una clase especial, por así decirlo, no lo sé, sino que tiene que ser aplicado la enseñanza, ¿no es cierto? Tanto el profesor de matemática como el de gimnasia, como el de educación, no sé, de cualquier tipo de música, tienen que tener estas habilidades para pasarlas en sus clases, ¿o no? Yo estoy muy mal. Estás totalmente en lo cierto. Ya, Te vamos a contratar, Miriam. Así es. O sea, el aprendizaje socioemocional tiene que tener un momento explícito, un momento en donde se enseñe específicamente cada una de las competencias y a resolver conflictos, a hablar de manera asertiva, a escuchar de manera activa. Bueno, muchas habilidades. Hay que enseñarlas de manera explícita, pero como muy bien tú indicas, también tiene que estar integrado en todos los ambientes y en todos los momentos de aprendizaje. Eso para que sea cultura y para que los niños entiendan que esa es la forma en la que nos tenemos que relacionar y no algo que aprendí con un profesor en un momento del año. Entonces, eso es lo cierto. Ahora, ¿qué se hace? Nosotros nos hemos encontrado con muchas comunidades, Miriam, que lo hacen fantástico, que planifican muy bien, que toman muy buenas decisiones y lo único que les faltaban eran datos, eran buenos datos. Porque como no sabían medir, lo que hacían era como por intuición o una preguntita por acá, una preguntita por allá, o usando otros datos, analizaban los datos y tomaban decisiones. Entonces nosotros hemos llegado a complementar ese trabajo que ellos hacen muy bien con muy buenos datos. En buena cuenta lo han sistematizado. Exacto. Ellos a lo mejor lo hacían de forma intuitiva nomás, ¿no? O sea, el proceso de análisis de datos lo hacían muy bien, pero no tenían buenos datos. Nosotros con nuestro instrumento le podemos entregar buenos datos. Eso nos hemos encontrado con un grupo de colegios no menor, o sea, de verdad hacen un muy buen trabajo. Oye, perdona, sí. ¿En cuántos colegios ya se ha aplicado esto? ¿Se está aplicando? En 28 colegios. Ya. ¿De aquí de la región metropolitana o no? No, de todos lados. De todos lados, sí. Ya. De todos lados, desde Caltal hasta Concepción. Yo creo que más al sur no hemos llegado todavía. Oye, perdona que te vuelvo a interrumpir. A ver, ¿cómo lo hace un colegio que nos esté viendo, un profesor, alguien de la dirección, un papá o qué sé yo, dice, oiga, fíjese que yo vi una entrevista a dos señoritas que se llamaban igual y que hacen esta cuestión de las cuestiones socioemocionales? ¿Cómo se comunican con ustedes? Lo mejor es un mail, no sé si se podrá poner ahí en algún lugar después, el mail que es fundacionama@aprendizajesocioemocional.cl y ahí le respondemos inmediatamente, tenemos una reunión y es rápido, el proceso es muy rápido. Es definir los objetivos, definir las dimensiones, se manda el link y lo gestiona el mismo colegio, puede gestionar, ahí tenemos un protocolo para gestionarlo y lo aplican rápidamente, se contesta en tablet, en celular, en computador, en cualquier dispositivo se contesta muy fácilmente. ¿Lo contesta cada una de las personas de la comunidad escolar? Exacto. Tenemos 3 instrumentos distintos, uno para los estudiantes, otro para las familias y otro para los funcionarios, dependiendo de los objetivos, porque los colegios tienen objetivos distintos y eso está perfecto. Entonces, dependiendo de sus objetivos, de lo que quieran trabajar, es a quién se le pregunta y qué, porque también tenemos varias dimensiones y que no es necesario preguntarlas todas, pero y se eligen cuáles dimensiones en función de los objetivos. Oye, y también debe variar, por lo tanto, tú decías que habían estudiado muchos instrumentos de afuera, incluso otros que se han aplicado, etcétera, y ustedes lo refundieron, lo mejoraron, sacaron, agregaron, etcétera, y elaboraron este barómetro, como le llaman ustedes.
y obviamente según la idiosincrasia chilena, ¿no es cierto? Y también tú dices que lo aplican según al colegio, según el proyecto educativo que tenga cada uno de esos colegios. Y me imagino que también lo adaptan a los distintos, a los distintos ¿cómo se llama? Cursos, ¿no? Desde los más pequeños, que dices tú, de cuarto básico a cuarto medio, ¿no? ¿Es eso? Sí, está, o sea, sí, más o menos. A ver, a ver. Más o menos, porque no es Corrígeme. tan flexible en el sentido de que el instrumento, cuando tú construyes un instrumento, tiene que estar tan bien construido que aplique a la población que tú lo estás aplicando. Entonces, en ese sentido, uno tiene que validar el instrumento, que las preguntas la entiendan los niños de todos los niveles, que se va a aplicar, en el tipo de establecimiento que se va a aplicar, etc. Entonces, nosotros hemos ido construyendo el instrumento con esos lineamientos que te entregan la ciencia de la psicometría, el marco teórico en que se construye y lo que decía la Ale, esos estudios de otros tipos de escalas que se han hecho para medir este mismo tipo de cosas, digamos. Pero una vez que el instrumento ya está, se modifican pequeñas cosas como para adaptarla al lenguaje de esa comunidad escolar, pero las preguntas en sí no cambian, porque si no, no estaríamos midiendo lo mismo en todas partes. Entonces, el instrumento está bien construido, digamos, y funciona. Eso es importante. Quizás yo te quería como contar, que creo que es importante, que este instrumento mide 3 aspectos del aprendizaje socioemocional o que tienen implicancia en el aprendizaje socioemocional. Mide indicadores de bienestar de las personas, mide las competencias socioemocionales, o sea, el nivel de competencia socioemocional, y mide la percepción sobre el ambiente escolar. Porque, ¿cuáles son los factores que inciden en el desarrollo de esas competencias y en el bienestar de las personas? Entonces, tiene como estos 3 ámbitos que le llamamos nosotros. Tú puedes medir como comprensivamente el aspecto socioemocional, no solo las competencias, porque tenemos que tener información sobre qué aspectos del ambiente escolar están incidiendo en que esas competencias se desarrollen más o menos. Perfecto. Oye, entonces quiere decir que, claro, las respuestas son las distintas según los niveles, ¿no es cierto? Y no las preguntas, como dices tú, tienen que ser las mismas. Toda la razón. Las respuestas van a ir variando, obviamente, según si los chicos tienen más madurez o menos madurez. Oye, y por último, me gustaría, para cerrar, porque se nos termina el tiempo, ¿qué tan importante es, si les pudieran decir ustedes a nuestros auditores, qué tan importante es saber desarrollar bien, saber enfrentar, esa es la palabra, saber enfrentar los desafíos emocionales para resolver conflictos, establecer relaciones saludables, no sé, tomar decisiones informadas, éticas, que hoy día son tan necesarias, ¿no es cierto? Me tocó a mí. O sea, Miriam, yo creo que tu pregunta está suficientemente motivadora. Yo creo que los colegios comparten con nosotros, compartimos, hemos trabajado con tantas comunidades y sabemos esa pasión que tienen los centros educativos, cada uno de los profesores, los directivos, todas las personas están súper comprometidas con el aprendizaje de los niños y sueñan con esos niños fuertes, con esos niños con proyecto de vida, con niños que son capaces de ponerse metas y llegar a esas metas. Entonces, no tengo que motivar a nadie, porque de verdad lo hemos visto, el profesorado ama lo que hace y lo hacen con total pasión. Entonces, lo que nosotros queremos es facilitarle esa tarea, poder ayudarlos a conocer esa realidad de una mejor manera para que puedan hacer mejores planes y poder ayudar de mejor manera a todos sus niños. Oye, yo solo, Miriam, agregar a lo que dice la Ale, que comparto completamente, ¿no es cierto? Las escuelas ya saben que el desarrollo que promueven no es solamente académico, sino que a la persona completa. Y eso está como bastante instalado. Pero tengo que decir que también sabemos que el aprendizaje socioemocional es fundamental para el aprendizaje académico,
que es por lo demás la primera función de la escuela. No queremos restarle importancia al aprendizaje académico, muy por el contrario. A los niños y a las niñas les tiene que ir bien. Ojalá que todos accedan a la educación superior, porque sabemos que eso genera más equidad, que genera una mayor movilidad social y mejor desarrollo en las vidas futuras de todas las personas. Entonces, y lo que sabemos es que los niños que tienen mejores resultados académicos y en el futuro, que las personas que tienen mejores empleos y mayor bienestar al mismo tiempo, son personas que tienen más competencias socioemocionales. Entonces, estas competencias también son importantes para esa función de la escuela. No solamente para que los niños sean felices, como se dice, sino que es importante también que el proceso cognitivo, el desarrollo de la lectura, la matemática, todo eso requiere estas competencias también. Entonces, por eso que es tan esencial y tan importante. Oye, les quiero dar las gracias a las dos Alejandras, a Alejandra Buceta y a Alejandra Ibieta, por haber estado hoy día conversando con nosotros. Ellas son las dos de la Fundación Ama Más, las que elaboraron este barómetro, ¿no?, sobre las competencias socioemocionales, a pesar de que me decían, nos explicaban recién que no solamente se dedican mide eso el barómetro, sino que también otras dos competencias más. Muchas gracias por haber estado hoy día, chicas, con nosotros. Muchas gracias, Miriam. Un abrazo. Gracias, que estés muy bien. Igualmente para ustedes. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.